Hola señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Hoy día nos vamos a ir a recorrer un poquito sobre la historia de nuestro Chile más o menos reciente. No sé si tan reciente en realidad. ¿Cuántos años son? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Por qué todavía tenemos coletazos de ello? Vamos a hablar sobre la Guerra del Pacífico. Por aquello de que mañana, ¿no? Mañana va a ser 21 de mayo. Y por lo tanto se van a conmemorar las glorias navales, se celebran las glorias navales. Vamos a conversar hoy día con don Guillermo Parvex, periodista, escritor e historiador. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Miriam, por la invitación. Así que gustoso de estar contigo y todo tu televidentes, pues. Una maravilla poder conversar contigo sobre el tema porque todavía está como en entredicho un montón de cosas, estamos incluso en entredichos más o menos fuertes de repente con algunos países limítrofes. Cuéntame un poquito, ¿qué es la Guerra del Pacífico? Mucha gente la confunde, el tema del combate naval de Iquique, creen que con el combate naval de Iquique la cuestión se terminó, y parece que no es así. ¿Cuántos años duró la Guerra del Pacífico? Bueno, la guerra del Pacífico, propiamente tal, comenzó con la ocupación de Antofagasta o la recuperación, porque aquí en esto hay que ser bastante preciso, la recuperación de Antofagasta por parte de Chile el 14 de febrero de 1879 y termina en 1883 con el Tratado de Ancón con Perú. A ver, el 21 de mayo yo tengo entendido que justamente para dejarlo más o menos claro, lo que se conmemora en realidad es el combate naval de Iquique y se conmemora también el combate de Punta Gruesa. ¿Es así de verdadero o es mentira mía? No, tú estás bien. Lo que pasa es que se conmemora mucho más el combate naval de Iquique por lo épico que tuvo y se Mm. olvida o se tira a un segundo plano el combate de Punta Gruesa, que significa el triunfo de Chile sobre Perú en esa batalla, digamos. Ujú. Son los dos combates librados en forma paralela, pero que si tú los sumas, Chile resultó triunfador, porque toda la gente se queda con la imagen de la Esmeralda, ¿no es cierto?, destrozada, hundiéndose, y el Huáscar triunfador. Pero resulta que en Punta Gruesa, un frágil buque, quizás más viejo que la Esmeralda, como era la Covadonga, logró dejar fuera de servicio a la Independencia, que era el buque más poderoso de la Armada peruana. Estos dos combates librados paralelamente dieron un triunfo a la Marina de Chile, porque en Iquique Chile perdió el buque quizás más antiguo y más inservible que tenía, y Perú perdió el buque de mayor tonelaje y el más artillado que tenía en su flota de guerra. Me gustaría que nos contaras, a ver, eh, ¿cómo partió de partida la Guerra del Pacífico? ¿Fue tan así como que nosotros llegamos a invadir o hubo un hecho puntual? Algunas personas dicen que fue el impuesto al salitre, el que provocó un poco el comienzo. Cuéntanos tú que eres más sabio en esto, yo no sé mucho. Lo de sabio me queda muy grande. Mira, esto parte prácticamente 14 meses antes, cuando Bolivia comete la primera violación al tratado de 1873. ¿Qué decía ese tratado? Mediante ese tratado, Chile le dio acceso, no soberanía, a Bolivia al Pacífico, pero siempre y cuando cumpliera con ciertas condiciones, y una de esas condiciones era que no se aumentara el impuesto a las empresas chilenas que estaban trabajando desde mucho antes en Antofagasta, en la explotación del salitre y del guano, que no se aumentara el impuesto por 10 años, y que después de 10 años se iba a evaluar en cuánto se aumentaba, pero era una conversación y una negociación de ambos gobiernos. Bolivia en 1878 decide aumentar en 10 centavos. Uno dice que son 10 centavos. Es 10 centavos la libra, y eran millones de libras, y el centavo, digamos, era algo importante en ese tiempo. Decide aumentarlo en forma unilateral.
¿Qué es lo que hace Chile? Hace un reclamo a nivel Cancillería, diciendo que se está violando el tratado, y ordena a todas las empresas chilenas que no paguen ese diferencial, mientras esta situación no se revierta. Bolivia no dio respuesta al reclamo chileno y empezó a insistir en las cobranzas de estos nuevos impuestos, y Chile hizo durante 6 meses 7 reclamos formales de violación del tratado. Y Bolivia no dio respuesta a ninguna de esas declaraciones. Finalmente, Chile logra convencer a Bolivia de que vayan a una mediación internacional para resolver esto, y Bolivia acepta siempre y cuando se paguen todos los impuestos adeudados. O sea, si tú te das cuenta No, qué objeto tenía la mediación, si ya la medida se tenía que dar por aprobada antes de ir a mediarla. claro, Y claro. ahí Chile da un plazo de 30 días para que Bolivia reconsidere esta violación del tratado, y de lo contrario lo va a desahuciar. Y desahuciar el tratado significa que no solamente Bolivia tenía que volver a su antigua frontera, sino que perdía toda su autoridad civil en la zona. Bolivia no hizo caso omiso de esto, y la respuesta que dio en el fondo política el presidente Hilario Ondaza fue decretar la expropiación de todas las empresas chilenas de Antofagasta y Tocopilla. Y la expropiación se fijó para el día 14 de febrero de 1879. Ante esto, el gobierno chileno reacciona y manda una avanzada de 200 soldados en 2 buques, y que hacen ocupación de Antofagasta, y de esa forma impiden, digamos, la expropiación de todas las empresas chilenas, que se iba a hacer ese mismo día a las 12 del día. Esa es la génesis de la Guerra del Pacífico. Pero ¿qué pasa con Perú? Justamente a preguntar, porque hasta aquí, ¿qué tenía que Es ver todo Perú en esta propio. cuestión? Nosotros avanzamos para allá y avanzamos para el norte, no avanzamos hacia Bolivia, ¿no? Lo ¿Qué que, lo pasó que con, pasa cuándo se metió Perú ahí? Lo que pasa que cuando Bolivia desahucia o decreta este aumento del impuesto, lo estaba haciendo sobre seguro, porque allá había firmado en febrero de ese año un tratado secreto de alianza militar con el Perú. Entonces, que ese tratado obligaba a que cualquiera de los dos países que fuera agredido por un tercero tenía que reaccionar. Perú empezó a movilizar sus fuerzas hacia el sur y empezó a acorralar la provincia de Antofagasta con un gran ejército en Iquique, otro en Arica. Y así es como Perú ingresa a la guerra. O sea, Perú, que quedó solo al año, porque Bolivia Ujú. se retiró de la guerra, quedó solo sustentando esta guerra, ingresó honrando este tratado militar secreto que tenía con Bolivia. Ya, ya entendí por qué se metió Perú. Ahora, nosotros llegábamos hasta dónde, hasta Antofagasta, como A Chile, ver, digamos. Hasta Antofagasta llegábamos nosotros, como Chile, habiéndole cedido un espacio, obviamente, a Bolivia ahí, que como salida al mar sin soberanía, pero que tenían derecho a salir por ahí. correcto, Chile llegaba hasta Paposo, un poquito más al sur de Antofagasta, Ya, después de este tratado de claro, 1866. Y Bolivia ocupaba la franja entre Paposo, se podría decir, y el río Loa. Y de ahí al norte era peruano, era que peruano, comenzaba la ya. provincia de Tarapacá. ¿Cuándo partieron ellos? ¿Cuándo partió realmente así ya las primeras movilizaciones? A ver, estos soldados eran soldados de línea que estaban en Caldera. Por lo tanto, cuando el gobierno chileno tiene conocimiento de que se va a efectuar el embargo de las propiedades chilenas, despachan desde Caldera a Antofagasta, en la tarde anterior despachan estas tropas. Ya, Ahora, la movilización propiamente tal comienza prácticamente de inmediato, porque Chile estaba pasando un momento económico, para variar, muy aflictivo, y había ya. desmovilizado gran cantidad del ejército. Y hay que considerar que las Fuerzas Armadas chilenas en total, desde la Araucanía hasta el norte, tenían más o menos 3.000 efectivos.
Y es una movilización muy impopular, porque no hubo comunicación de lo que estaba pasando, y la gente no quería, o eran muy pocos los que se enganchaban o se reclutaban, y se recurrió durante casi un mes a reclutamientos obligatorios. ¿Mm? En algunos casos reclutamientos muy singulares, muy forzados. ¿Ah? Eso fue un elemento que impidió rehacer rápidamente el ejército porque lo del tratado secreto se sabía en Chile, por lo tanto sabían que Perú, que era realmente una potencia, iba a ingresar a la guerra y que esto había sido todo fraguado para que Perú ingresara a la guerra. Por lo tanto, tenían que preparar este ejército, pero no contaban con ese fervor patriótico como para engancharse en las Fuerzas Armadas. Y de ahí viene la gran importancia del combate naval de Iquique. Perfecto, sí, pues porque en realidad al final el poderío no iba a ser más por tierra, sino más por mar, ¿no? La gracia era eso. Yo creo que hubo una conjunción, es que hay que dividir la guerra, yo creo que entre antes y después del combate naval de Iquique, porque el combate naval de Iquique no significó estratégicamente nada, porque Perú perdió la independencia, pero siguió contando con el dominio del mar, que lo viene a perder el 8 de octubre con la captura del Huáscar. Además, Pero perdona, podríamos explicar ahí qué era el Huáscar, por qué era tan importante este acorazado, ¿no? mira, era un buque que no era muy grande, pero tenía varias ventajas que lo hacían muy especial. Uno que era un buque de bajo perfil, o sea, se veía muy poco, no era un buque alto. Por lo tanto, cuando se veía el Huáscar, en ese tiempo no había en otros medios que la vista humana, ya estaba muy cerca. Segundo, tenía un andar, una velocidad muy alta para la época. Y lo otro que era muy importante, que tenía una torre blindada. En todos los buques, tanto peruanos como chilenos, la artillería iba prácticamente en las cubiertas, ¿ah? Y los sirvientes de los cañones estaban A la vista. del fuego. En cambio, en el Huáscar era una torre giratoria, que era una cosa muy moderna para la época, y eso lo hacía una máquina prácticamente invencible y además muy rápida para hacer acciones de comando. Hay que pensar que el Huáscar hostigó la costa chilena durante meses hasta los Vilos. En eso, ellos fueron mucho más estrategas que los militares o navales chilenos. No. Yo creo que el gran ¿No? estratega fue uno solo en Perú en cuanto a la Marina, que Ujú. fue el almirante Miguel Grau, Sí. que él en el fondo tenía carta libre del presidente peruano para efectuar todas las operaciones que él estimara conveniente. Aquí en Chile, digamos, en un comienzo la Marina estaba manejada por marinos de talla muy antigua, poco ágiles, pero después a los pocos meses asume ya Galvarino Rivero y todos que eran grandes estrategas, el comandante Latorre, que terminaron, digamos, doblegando a la Marina peruana y logrando el control del Pacífico, no solo hasta Perú, sino que hasta Ecuador, porque en Ecuador había muchas bases donde se fondeaban buques peruanos y la Armada chilena incursionó hasta los puertos de Ecuador con la autorización del gobierno ecuatoriano. Tienes Sí. razón. Y lo otro que a mí me llamó la atención, a ver, yo soy muy poco letrada en este tema. He investigado un poco más o menos, pero sobre todo donde más me he metido es en haber leído los 5 tomos enormes de grandes cada uno de, por ejemplo, El adiós al séptimo de línea, donde lo conversábamos antes de comenzar el programa. En realidad parece ser que es una historia novela basada absolutamente, una novela basada absolutamente en la historia, hay una cosa muy real ahí. Y ahí leía precisamente lo que dices tú, en que había mucho ministro, mucho jefe que se paseaba un poco, que dudaba, que no sabía mucho qué hacer, llegaba uno y decía una cosa, llegaba el otro y hacía otra cosa, un poco como eh,
¿Cómo ganamos? Esa es la sensación de que me queda después de haber leído eso. Es que si tú miras lo que pasó en Chile comparado con lo que pasó en Perú y Bolivia, se entiende por qué ganamos. En Perú hubo 3 presidentes durante la guerra, uno depuesto detrás de otro, y en Bolivia lo mismo. Y aquí incluso se realizaron elecciones y se cambió presidente en forma democrática, de Aníbal Pinto a Domingo Santa María. Y la conducción de la guerra es cierto que fue un poco desordenada en un comienzo, porque Chile no estaba preparado para la guerra, pero después se unificó muy bien y se logró algo muy importante, que era la designación de un ministro de guerra en campaña, que fue don Rafael Sotomayor, que él unificó todos los criterios y sobre todo preparó la logística, porque la logística era muy importante por los sitios en que andaban estas personas y la falta de comunicaciones. Entonces yo creo que la organización que logró Chile está reconocida por los observadores europeos que andaban observando la guerra, valga la redundancia, que incluso en sus libros dejaron ellos testimonios de las innovaciones logísticas y de las innovaciones en estrategias que hizo Chile y que fueron adoptadas posteriormente incluso por el ejército francés. Entonces es bien importante ver cómo con pura improvisación se logró una maquinaria bélica bastante eficiente, pero además con un respaldo político sin igual entre los 3 países. Aquí no hubo ningún problema, todo el Congreso, liberales, conservadores, radicales, se unieron durante la guerra, apoyaron a los 2 presidentes que hubo elecciones durante la guerra, que fueron elecciones limpias, hubo cambio de mando, o sea, la política chilena fue una política inalterable y toda cohesionada. En cambio, en Perú se dio el caso durante 6 meses que habían 2 presidentes. Simultáneos. Simultáneos, claro, claro. Bueno, y de Bolivia, una vez que se retiró, nunca más se supo, no volvieron, no trataron, no se excusaron por último ante los peruanos de decir, oye, perdona, pero yo no tengo cómo continuar esta cuestión en la que me metí. Mira, hubo toda una polémica en esto que fue después de la batalla de Dolores, que está en la primera fase de la campaña de Tarapacá, donde Chile resultó vencedor. Las tropas chilenas en ese momento eran 5.000 y las peruanas eran alrededor de 9.000. Pero iba marchando desde Arica a Dolores, más o menos a 3 leguas, o sea, a 20 kilómetros, el general Hilario Daza, que era el comandante en jefe y presidente de Perú, con 8.000 bolivianos. Si hubiesen llegado a Dolores, arrasan con esa parte del ejército chileno, pero él decidió devolverse a Arica estando a 4 kilómetros de Dolores. Eso le significó recriminaciones por parte del mando peruano, porque en el fondo lo había hecho perder por haberse devuelto sin combatir, y él se enoja y toma sus tropas y se devuelve a Bolivia. Y ahí dejó a Perú solo enfrentado contra Chile. Hay que pensar que Chile firmó en 1883 el Tratado de Ancón con Perú, que puso término a la guerra, y con Bolivia lo pudo hacer recién en 1902, porque antes no hubo interlocutores. Entonces, yo creo que Chile no estaba tan mal en cuanto a la organización ni política ni militar. O sea, la organización militar partió muy débil y terminó con uno de los ejércitos más poderosos de América. Oye, y tú en algún minuto dijiste que en realidad el combate naval de Iquique había sido como un punto de inflexión, que había sido muy importante en la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? A ver, más importante que si juntamos Punta Gruesa y la Rada de Iquique, fue un triunfo en cuanto a tonelaje perdido, un triunfo chileno. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que el combate naval de Iquique tuvo una repercusión psicológica en la población demasiado grande. En ese tiempo, hasta mayo de 1879, los diarios no se vendían en las calles ni había kioscos. Se vendían en las oficinas de los diarios, donde estaban las redacciones, y se entregaban por suscripción. Pero
ahí sucede un fenómeno donde la gente ve este sacrificio de Prat y su tripulación y empieza a interiorizarse gracias al periodismo que empezó a sacar estos folletos, porque le llamaban folletos, que eran como ediciones especiales del combate naval de Iquique, que fíjate que considerando que la población de Santiago tenía en ese tiempo 400.000 habitantes, se vendieron en total entre el diario El Ferrocarril, La Época y otro más, el Mercurio Valparaíso, que llegaba a Santiago, se vendieron más de 100.000 folletos. O sea, en una semana. O sea, hubo un interés por eso. ¿Y qué pasa con este interés? Se empiezan a formar sociedades patrióticas. De partida, ya el ejército no tiene problemas para reclutar. Empieza a seleccionar a los mejores, porque apenas se conoce esta noticia, los cuarteles empiezan a verse colmados de filas de voluntarios de todas las clases sociales. Sí. Entonces ya se elegía a las personas por su edad, su contextura física, sus capacidades, mejoró mucho. Segundo, despertó un fervor en todos los sectores sociales, partiendo, por ejemplo, por cosas tan importantes para la época como era la Sociedad Nacional de Agricultura, que se preocupa de que sus socios donen caballos para las tropas, que donen montura, alimento, porque había que llevar hasta el alimento para el norte. Surge otra empresa de chilenos que era Bellavista Tomé, que empieza a fabricar paños para los uniformes y los entrega al gobierno en forma gratuita, y las sociedades que se generan en regiones, y cada provincia quiso tener un batallón. Y esos batallones cívicos fueron financiados tanto por los agricultores de la zona, que eran más que los industriales, y las plazas se llenaron con gente de la zona voluntario. Y todas las provincias querían tener un batallón que llevara su nombre, y así surge el batallón Talca, el batallón Melipilla, el batallón Atacama, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo logró este impacto comunicacional del 21 de mayo. Pero bueno, igual demostraron después, tuvieron su momento, ¿no?, de gloria cuando llegamos bien al norte y llegamos incluso hasta Lima, ¿no? Claro, y después en la sierra. Pero nos saltamos la heroica toma del Morro de Arica también, entre medio. Que es otra historia dentro de la Guerra del Pacífico, impensada para todos los oficiales que habían alemanes, norteamericanos, ingleses, franceses, que decían que la única forma de tomarse el Morro era sitiándolo durante 60 días y que tuvieran que rendirse por falta de alimento. Pero Chile contra todo eso hizo un ataque muy bien estudiado, porque a veces se trata de banalizar un poco la estrategia chilena y decir que era de frente y a la bayoneta, pero si uno analiza un poco los croquis de la batalla, fueron realmente muy pioneros para la época, ataques envolventes, atacando un fuerte como forma de diversión, mientras atacaban por el lado menos pensado con todas las fuerzas, y se toma en 55 minutos, lo que fue una cosa, pero que nadie se imaginaba, excepto la planificación que habían hecho los mandos chilenos. Yo sé que tú has incursionado ahora recién en una novela también histórica. En la novela, ¿es primera vez que ingresas en la novela como escritor? Es primera vez, y con mucho temor ingresé, porque, a ver, cuando uno empieza con la crónica histórica, donde están casi todos mis libros anteriores, cuesta dar el salto a la ficción, aunque no dio un salto a la ficción pura, sino que es como lo que tú comentabas, tanto Audidor Séptimo de Línea, es una historia lo más pura posible, con dos personajes ficticios que transitan dentro de esta historia y la van relatando. Oiga, la tiene por ahí, muéstrela. Sí, tiene su hijo más reciente, Frontera Sur. Cuéntanos brevemente dónde está ubicada, de qué se trata, por qué Frontera Sur. Frontera Sur es quizá una novela que ha resultado bastante polémica, porque retrata una historia muy desconocida por los chilenos, que es
una etapa de excelentes relaciones entre, y aquí es donde me retan algunos, pero yo insisto, entre la nación mapuche y la nación Ya, chilena. Y relata ya, una época donde las relaciones eran muy buenas porque existía un tratado que se respetaba, donde ya. desde el Biobío hasta el Tolten vivían los cuatro grandes Putalmapu, las cuatro grandes provincias mapuche, cada una gobernada por un lonco ñizol, que Ujú. entre ellas a veces tenían problemas, igual como otros países los tienen entre ellos, pero que eran todo un pueblo libre e independiente, con buenas relaciones con Chile, intercambio comercial, intercambio militar, existían incluso autorizaciones para que las tropas chilenas cruzaran el Biobío y fueran a las guarniciones de Valdivia, de Ujú. Chiloé, si lo tenían que hacer por tierra. Y todo esto relatado por un chileno, que era un comerciante bastante adinerado de Concepción, que es el personaje ficticio, que lo pierde todo por el terremoto de 1835 y se va a vivir al sur del Biobío con todos los permisos correspondientes. O Porque sea, en ese tiempo en plena zona mapuche. él se va a vivir Se va a invitado vivir ahí. Ah, perfecto, ya. por el cacique Colipi, que existe, y lo más importante es que él va con pasaporte y visa, porque así era en esos años. Tenía que tener un pasaporte del gobierno chileno para pasar al sur del Biobío, pero ese pasaporte no era válido si no tenía el visado de un cacique, Ujú. de uno de los cuatro caciques más importantes. Y él pasa con todos estos documentos y se queda a vivir y se convierte en un defensor del pueblo mapuche cuando eh, los intereses económicos y políticos empiezan a pasar por arriba de este tratado y se empiezan a invadir las tierras mapuche. Ya. Y aquí se genera, digamos, todo el conflicto que hoy día, que es la génesis de lo que está pasando hoy. Mira, ese es en resumidas cuentas mi novela. Ahora, en cuanto a novela, tiene el personaje central, Ujú. pero las fechas, las reuniones, las descripciones, los hechos son todos producto de investigación que hice igual que para mis libros anteriores. Ya, realmente es histórico, pero está con un par de personajes ficticios que nos Exacto. ayudan, digamos, en el hilo de contarnos la historia. Y lo quise hacer así porque es un poquito más lúdico. Te permite Claro, diálogos que no te los permite la crónica muchas veces. ¿M? claro, y por lo tanto puedes llegar a más personas. Y de hecho así ha sido. O sea, ¿Te ha tengo ido bien? un público bastante más ampliado que con las obras anteriores, Claro. mucho más juvenil, y también, digamos, mucha gente ha sido crítica con la obra, pero en el fondo reconocen que es una verdad insoslayable. ¿Y hay otro proyecto ya en camino? ¿Ya tienes otra historia? ¿Ya estás maquinando alguna otra cosa? ¿Sí? Eh, a raíz del éxito que ha tenido Frontera Ujú. Sur, eh, la editorial me encargó una saga con esta novela. Así que Ya. ya estoy trabajando. Porque mi historia comienza en 1830 y termina en 1860. Entonces ahora vamos a ver qué pasa de 1860 a 1900. Guillermo Parvex, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Me quedaron muchas cosas por conversar, porque en realidad del combate naval de Iquique y de las glorias navales que se celebran mañana acá en todo Chile y de todo lo que fue la Guerra del Pacífico nos podríamos haber pasado hablando la tarde completa o habernos tú explicado, habernos contado anécdotas, cosas que yo sé, sabrosas, digamos, que tú sabes, pero que quedarán para otra vez. Para otra vez, encantado, pues Miriam. ¿Mm? Muchas gracias por haber A tu estado hoy día con disposición. nosotros. Muchas Muchas gracias. gracias a ti. Estés muy Muchas bien. gracias. Muchas gracias Adiós. igualmente. Chao. Hasta Chao. luego también a ustedes, señoras y señores. Nos vemos el próximo lunes, ¿le parece? Esto fue En tiempos de coronavirus.